Una al mediodía, 39 minutitos. Vamos a hablar con el secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical, en este caso. Les explico por qué. Porque obviamente mañana se trata, ¿no?, las dos grandes leyes que está esperando el gobierno hace un montón de tiempo. Y nosotros, la verdad, quería yo hablar con Alejandro Cacase, que no es la primera vez que hablamos, ya casi lo tenemos de columnista en este programa, más o menos. Pero les explico por qué. Él fue, digamos, diputado y ahora trabaja siendo el secretario parlamentario de uno de los bloques que ayudó al gobierno a lograr la mayoría especial para votar la ley bases, entre otras cosas, en la primera faceta. Esta ley después fue al Senado y ahora vuelve a diputados. Y hay algunas dudas que tenemos, y como él ayer seguramente estuvo en el medio de las negociaciones, y porque además hay muchos diputados que no entienden nada de lo parlamentario, entonces seguro que el secretario parlamentario sabe más que ellos. Por eso recurrimos nuevamente a Alejandro Cacase. ¿Cómo estás, Alejandro? Nancy Pasos te saluda. Hola Nancy, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Me dio gracia lo que dijiste del columnista, pero estoy a disposición cuando quieras. Bueno, dale, algo parecido. Digo que te llamo no para discutirte qué hizo el radicalismo votando y qué sé yo, sino básicamente para que me ayudes a saber qué estuvo en discusión, qué no, y cómo se saldaron las cosas. Primero y principal, claro. La negociación terminó para, digamos, los bloques dialoguistas bien, porque obviamente todos los cambios que se sumaron en el Senado son los que van a ser avalados por diputados. Hasta ahí estamos de acuerdo. Exacto, en la ley bases, todas las modificaciones que se hicieron se aceptan en su totalidad. Perfecto. Acto seguido viene el tema impositivo. Y ahí la gran pregunta y la pregunta del millón es la siguiente. Yo tengo entendido que no solo por el artículo 81 de la Constitución, sino también por el artículo 82, la Cámara iniciadora, que en este caso obviamente es la Cámara de Diputados, puede, digamos, tomar el artículo tal cual salió del Senado o en la variante que habían votado ellos, de todo artículo que haya sido aprobado en términos generales. ¿Esto es así? ¿No? Ha habido mucha discusión con lo del artículo 81. ¿Qué dice el artículo 81 de la Constitución? Que cuando se explica todo... Se fue. Yo no lo escucho más. ¿Ustedes lo escuchan? No. Cacase se murió. No sé, no está más. No sé si murió, pero se cortó. No, se cortó la comunicación. Bueno, ya vamos a ver. Qué lástima, justo me estaba explicando. Bueno, vamos nosotros a explicar un poco lo que está pasando. Bueno, efectivamente, mañana sesión en diputados, en el Congreso. Sesión fundamental porque, obviamente, la idea del gobierno a esta altura del partido... Escucho muy lejos. Sí, ahí estamos. Teniendo en cuenta justamente la situación actual del estado de ley de bases, el gobierno, o lo que ha pactado por lo menos en el dictamen que se consiguió en el día de ayer, es insistir particularmente con el paquete fiscal, digo, ¿no? Con lo que tiene que ver impuestos a las ganancias y con lo que tiene que ver con bienes personales, que fueron dos de las modificaciones que hicieron en la Cámara Alta. Por eso te digo, o sea, a ver, hasta ahora en ley bases le dan la razón a lo que pasó en Senado, pero ellos quieren insistir, y ahí viene la pregunta del millón. Alejandro, que está de nuevo en línea, Alejandro Cacase, secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical, con el tema de si es legal o no, o si no se meten en un quilombo judicializando la ley cuando salga del Congreso. Esa es la pregunta. Sí, es legal, Nancy. Para ustedes. Sí. Para nosotros, para la práctica parlamentaria, lo que se ha hecho siempre y lo que dice la Constitución. Es decir, vos me preguntabas del tema de la aprobación en general. Los dos proyectos fueron aprobados en general. No, pero ¿Sí? pero específicamente ganancias se sacó, Porque el proyecto no es ganancias, el proyecto es las medidas paliativas y fiscales, que es el paquete fiscal. Sí, pero vos sabés que el paquete fiscal, el paquete fiscal tiene cada capítulo como una ley aparte. No, pero que no son leyes aparte, son capítulos de una ley. No, es que no es un tema sujeto a opiniones, es decir, hay dos proyectos. De hecho yo tengo dos constitucionalistas que salieron por esta radio a decirme que es ilegal. Pero lo que ellos dicen es otra cosa. Pero los proyectos son dos proyectos, no 20. Hay un proyecto que es ley bases y hay otro proyecto que es paquete fiscal. ¿Ha sido alguno de esos dos proyectos desechado totalmente, que es lo que la Constitución plantea para que la otra Cámara no lo pueda tratar? No. De hecho, ambos proyectos fueron aprobados, en general como vos marcabas.
Pero entonces digo, Alejandro, sí. Perdón, digo, entonces es un agujero legal para poder meter cualquier proyecto de ley y que lo apruebe siempre una Cámara. Porque digo, si yo agarro y creo una ley tan grande que adentro de esa ley tiene capítulos gigantes y consigo la aprobación en una de las dos cámaras, más seguro que ese proyecto o esa parte por lo menos siempre esté aprobada. Sí, exacto. Bueno, entonces hay algo para rediscutir ahí o no, porque suena un poco raro. Es que lo que estás diciendo es así, pero entonces el Senado podría haber rechazado totalmente el proyecto. Podría haber dicho, miren, este es un proyecto demasiado grande, tiene muchos temas, si rechazamos algo en particular después nos lo pueden insistir, entonces preferimos rechazarlo totalmente. No, pero hubo un pacto, no, bueno, pero ahí está. Hubiera sido perfectamente legítimo eso. Pero hubo un pacto político por el cual... No, pero los pactos políticos son otra cosa, es otra discusión. La pregunta es si es legal y es constitucional. Nosotros tenemos... Si el Senado hubiera Walter, rechazado... ¿podés llamar al constitucionalista que hablamos el otro día para que diga exactamente lo que dijo? Quizá lo podemos, por lo menos, discutir. Yo sé, si debes hablar de Gil Domínguez y demás, que yo he intercambiado con él y puedo ir a su objeción en particular y responderlo, no hay problema. Pero estoy yendo por partes. Primero, ¿ha habido un rechazo en general a los proyectos? No, ambos proyectos fueron aprobados. ¿Podrían haber el Senado dicho, no, esto se expone a que me revisen? Entonces, bueno, tendrían que haber rechazado en general los proyectos. No lo hicieron, aprobaron. Al aprobar ambos proyectos, vamos a lo que la Constitución marca, la revisión. Si eso vuelve a diputados, es explícito el artículo 81 en decir que la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputados, puede insistir en su redacción originaria. Sí, pero el artículo 81 habla de cambios o mejoras, o mejor dicho, de cambios en el articulado, no de rechazo. Es decir, el capítulo pero es que específico... no hubo rechazo, porque sí, los se proyectos rechazó. fueron aprobados. No, el artículo entero se rechazó. El artículo entero o el capítulo entero sobre ganancias se rechazó. Pero no es una ley aparte, como marcaste, ni un proyecto aparte, ni una ley en sí misma. Ambos proyectos fueron aprobados y lo que se rechazaron fueron artículos en particular o pero títulos. Vos sabés muy bien, Alejandro, vos sabés muy bien que... Una cosa Nancy, es, yo agarro el artículo... Que me dejes al menos expresar la opinión. Sí, te escucho. No llego a decir dos frases que me cortan. Los rechazos en particular de títulos, artículos o capítulos son efectos parlamentarios, modificaciones, porque en un proceso de revisión dice explícitamente el artículo 81 de la Constitución que la Cámara de Origen puede insistir en su redacción originaria. Si te lo cambiaron, no si te lo rechazaron. O sea, en serio. No dice eso. Bueno, perdóname. No hagas no hagas distinciones que la Constitución no hace. Pero perdóname. La Constitución obviamente que tiene maneras de ser leída, pero insisto en esto. Pero yo voy a lo que dice explícitamente. Dice insistir en su redacción originaria. Exactamente, y pero... hay quienes quieren, como estás haciendo vos o citaste a otro constitucionalista, establecer distinciones. No, pero miren, puede insistir en la redacción originaria, pero si el Senado también lo había votado, o solo si el tema no había estado en el dictamen, o si se había retirado antes de votar, o si no se había rechazado. Y bueno, pero de hecho hubo cosas que se retiraron antes de votar y de hecho no fueron puestas. Pero esas distinciones la Constitución no las hace. La Constitución dice, se insiste en la redacción originaria, entonces da igual si el artículo se rechazó, si se retiró antes de votar, si no se llegó a incluir en el dictamen o lo que sea que haya pasado con el artículo, la Constitución dice, se insiste en su redacción originaria. Sí, pero antes de decir se insiste, dice, en caso de reforma o reformulación o lo que fuera, ¿entendés? Adiciones o correcciones, exacto. Es lo que dice. Adiciones o correcciones. Y eso lo dice tras marcar que no puede volver a ser tratado en el año un proyecto que se haya desechado totalmente. Por eso la primera pregunta que te hice fue, ¿ha sido desechado totalmente alguno de estos proyectos? No, ambos fueron aprobados. Entonces pasamos a lo particular. Pero no, al contrario. Ha habido bueno, en lo particular, no es una adición para mí, o sea, si vos me preguntás a mí, y esto te hablo desde la lógica, no soy constitucionalista, pero si yo quiero corregir algo, no lo rechazo, ¿se entiende? O sea, a ver, el problema acá que tenés... no lo rechazaron, es que lo aprobaron. No, el problema que tenés en la lógica que estás expresando es que hablas de ganancias o hablas de bienes personales como si fueran leyes en sí mismas. Y no, la ley es el paquete fiscal que se aprobó, repito, se aprobó en el Senado el paquete fiscal,
y sobre el cual se rechazaron algunos temas en particular, lo cual efectivamente es una modificación al proyecto, no un rechazo del proyecto. Pero cuando vos tomás eso, lo tomás en general, y yo te estoy hablando de, digamos, el articulado en particular. Y cuando habla el artículo 81... Sí, pero el artículo 81 habla específicamente de la redacción de una manera o de la otra, pero obviamente que tiene que ver con cuando uno lo corrige, no cuando lo rechaza. El artículo 81... ¿Y el 82? Insisto, el proyecto no se rechazó, el proyecto se aprobó. Y al aprobarse y hacerse cambios y volver a la Cámara de Diputados, la Constitución dice puede insistir en su redacción originaria. Te hago una pregunta, entonces, los la senadores... Es todo, lo que se eliminó, lo que se sacó, lo que se quitó antes de votar. Por ejemplo, vos me estás diciendo que alguien como, por ejemplo, Martín Lustó, que aprobó en general y rechazó específicamente este artículo, es un idiota. No leyó la Constitución. No, yo no dije un boludo, eso, digo, y bueno, manera, pero digamos... Yo no dije eso. Lo mucho que de digo es que ellos tomaron una decisión de aprobar el proyecto que si no hubieran querido que la Cámara de Origen ejerciera su poder de insistencia, no debieran haber aprobado nada, debieran haber rechazado en general los proyectos. Pero desde el momento que aprobaron los proyectos, en general, más allá de que luego rechacen en particular, cambien o hagan lo que sea, saben que hay un proceso de revisión que vuelve a la Cámara de Diputados y que la Constitución le está dando un poder a la Cámara de insistir en su redacción originaria, que por otra parte lo ha hecho muchísimas veces. O sea, yo noto que discutimos esto como... Para atrás hay muchísimos antecedentes. ¿Cuándo? Uno, te doy la ley de lavado de activos, la ley de glaciares, la ley de presupuesto, la ley de derechos del pero paciente. ¿qué fue lo que rechazó en general? Un capítulo entero, un artículo entero que haya rechazado el Senado y que haya insistido diputados. ¿Ha habido casos para atrás de eso? Bueno, quiero saber uno. Te acabo de decir los casos. Pero me decís en general, no me decís el artículo o lo que fuera, si yo lo chequeo. Bueno, pero es que te estoy diciendo, en la ley de derecho del paciente, por ejemplo, había un artículo que se votó en senadores, después se sacó en diputados, en la ley de emergencia económica. Pará. Momento. Pero por eso te digo, se votó en senadores, se sacó en diputados. ¿Y después qué pasó? ¿Volvió a senadores y lo volvieron a meter? No, desde el 94 para acá se terminó lo de la doble revisión de que vaya y vuelva 20 veces. Cuando se cambió la Constitución solo hay 3 veces, es decir, origen, revisión y vuelve la de origen. La de origen puede insistir. Lo que había una discusión era sobre si se podía hacer parcialmente, es decir, ¿puede la Cámara de Origen aceptar una parte e insistir en otra? Bueno, había una discusión en eso porque el texto de la Constitución no lo dice insistir en la redacción originaria, pero no dice si parcialmente. Se hizo un acta interpretativa en 1995 del Congreso donde dijo sí, se puede hacer parcialmente. Y desde entonces ha habido muchísimas insistencias en redacción originaria e inclusive ha habido 12 insistencias mixtas, es decir, que han aceptado una parte y han rechazado otra. Por lo cual no es algo nuevo que se haga Ahora, esto. Esto que dicen los constitucionalistas sí, de que se requiere una... Bueno, yo lo soy también, yo soy profesor de Derecho Constitucional por concurso de la universidad, pero esto que dicen de que se requiere la voluntad afirmativa de las dos cámaras en el sentido de que no puede salir un artículo si no lo aprobaron las dos, no es así. Está bien, porque la Cámara de Origen tiene un privilegio y un poder de insistir en su redacción originaria, aún de aquello que la otra Cámara no aprobó. Sí, eso está claro, yo te lo entiendo. Ahora digo, volvamos a lo que yo te preguntaba hace un rato. Y te cambio la pregunta. No te pregunto sobre lo que es, sino sobre lo que debería ser o lo que te parece a vos. ¿Para vos es correcto que a partir de ahora entonces todos los proyectos de ley entren de la manera en la que entró esta, cosa de que si en definitiva un pedazo de la ley no gusta, termina siendo aprobada igual? ¿Por qué te digo esto? Porque a diferencia de las leyes que vos mencionaste, que es una ley con un cierto articulado, los capítulos de esta ley bases son casi leyes. Son casi leyes porque son muy amplios, es decir, no son solamente un artículo dentro de una ley. Es más, vos como constitucionalista no sé cómo lo dejaste pasar así en diputados, tendrían que haberlo dividido. Entonces, porque somos la Cámara de Origen y sabemos que tenemos ese poder. Fíjate que antes de que se diera... Es una avivada entonces, o sea, yo te entiendo, constitucional, pero una avivada al fin. Sí, te dije que coincido en eso. No, pero por eso pero entonces lo que yo te pregunto es ahora ya... Pero yo coincido en eso, pero a tal punto coincido en esto, que te quiero decir lo siguiente. Antes de que porque ahora todos hablan del artículo 81 sí, y de la interpretación.
Yo hace más de un mes, si querés revisar mi Twitter luego, hace más de un mes, cuando todavía nadie discutía de esto, yo publiqué el acta de interpretación del artículo 81, o sea, ya hablaba de ese artículo hace rato, cuando antes de votar el Senado, y dije, ojo que todos los cambios que pueden hacer, o cosas, o rechazos, o lo que sea que hagan, después en diputados los vamos a poder insistir y vamos a poder elegir cuáles aprobamos y cuáles no aprobamos. Fui consciente todo el tiempo de que esto se podía hacer, pero con la tranquilidad. Yo no elegí que sea una ley base y que trate 1000 temas. Eso fue una decisión del gobierno. Ahora, siempre tuve la tranquilidad, por mí y por el bloque, de que lo que hiciéramos como Cámara de Origen, aprobábamos o, digamos, hacíamos un acuerdo, y después iba a haber un poder de insistencia parcial en la Cámara. Por eso digo, si el Senado no quería que esto pasara, la podría haber rechazado los proyectos. Por eso mismo te Y estoy hubiera diciendo. sido legítimo, pero no lo hicieron. Flor de pelotudos en el Senado. Digo, la verdad que Lustó, le pintaste la cara y me alegro. No, estimo sí. que lo hicieron a conciencia que eso podía pasar. Ah, no sé. quisieron quedar Pero- bien. pero- Quisieron pero es quedar bien, claro. peor. Bueno. Entonces, quisieron Pero es quedar bien claro. y dijeron yo no voté esto y sin embargo le hicieron, digamos, No. la Cámara, digamos. No estoy juzgando moralmente eso. Lo que te quiero decir es que es bien claro en nuestro procedimiento constitucional que la Cámara de Origen tiene un privilegio para insistir en su redacción. A mí, ¿Por qué? yo te entiendo, Porque pero te quiero decir algo. Esto es importante, antes de la reforma del 94, había un proceso de doble revisión, podía ir y volver, era interminable el proceso legislativo. Entonces, para cortar ese proceso y que no tuviera tantas vueltas, se dijo, bueno, ¿cómo resolvemos estas diferencias? Y le damos un privilegio a la Cámara de Origen. Salvo la limitación de que, bueno, si se rechazó todo ya no se puede tratar, que es lo que dice la primera parte del 81, o que si la otra Cámara logra los 2/3 en algo, bueno, también tenés que conseguir los 2/3, que es lo que pasa ahora con temas como el blanqueo, que bueno, las modificaciones fueron por 2/3, entonces, salvo que consigues esa mayoría, no se puede hacer otra cosa. Pero la regla es que el privilegio lo tiene la Cámara de Origen para insistir. A mí eso queda claro. Igual yo te voy a decir una sola cosa, y esto te hablo desde la lógica, ¿está claro? Y en general el derecho acompaña la lógica. Es mi experiencia hasta ahora. Esta puede ser, digamos, la excepción. Pero digo, yo tengo la sensación de que en el sistema republicano, etcétera, etcétera, hay un Congreso que por algo es bicameral. Entonces, necesito, de alguna manera, lograr mayoría en diputados y mayoría en el Senado para lograr algo. ¿A vos te parece lógico que algo tan importante como que la clase media pague un impuesto o lo deje de pagar, algo tan importante como eso para un montón de gente, sea votado solo por los diputados y los senadores lo hayan rechazado? Digo, ¿te parece lógico que Yo te voy a contestar lo siguiente si es que logro hablar 30 segundos sin interrupción. Los dos proyectos fueron aprobados por las dos cámaras y entonces eso hace a la bicameralidad que estás mencionando. Ahora, en cuanto a la pregunta de si debiéramos tratar 25 cosas de la reforma del sector de energía, el régimen de inversión, el impuesto a las ganancias, el blanqueo, todo junto, claro que creo que no es lo que correspondería. Y de algún modo acá pasa esto que es inusual, de que la reforma no es de un artículo dentro de un mismo tema, sino de un impuesto entero, y por eso es que nos llama la atención y por eso es que se genera tanto debate. Y sí, porque Pero son casi insisto, leyes aparte. A ver, el espíritu... Pero no son leyes aparte. Sí, está bien, Ahí, pero el ahí es donde espíritu... se te Bueno, corta está bien. ahí es donde se te corta la lógica. No se me corta la lógica porque yo te puedo asegurar que esto No, va a es que terminar yo te siendo... entiendo, Nancy, que son temas, yo entiendo que son temas distintos, que se trata de un impuesto y va a haber muchos afectados. Entre ellos los afectados van a ser los jueces que tienen que pagar ganancias. Entonces, tampoco me guío por la interpretación que los jueces hagan, porque claro, como ellos no quieren pagar ganancias, mañana van a decir, no saben qué, hicieron mal el procedimiento y entonces nosotros no vamos a pagar ganancias por más que el Congreso quiera. Ya los conozco a los jueces cómo operan, así que
no me fío de la interpretación que hagan. No, pero porque lo loco de todo esto es que el gobierno claramente hace todo esto porque necesita cierta sustentabilidad jurídica, ¿no? Porque si no, como sabemos, no hubiera necesitado ni el RIGI, porque, no sé, Cristina en su momento firmó con Chevron y no necesitó ningún RIGI, ¿está claro? Pero claro, el tema es que justamente ante cosas tan importantes y que necesitan, digamos, seguridad jurídica, como puede ser que dejen abierta, por lo menos la puerta, a mí me da toda la sensación, que dejan la puerta abierta para que cualquiera lo judicialice. Y vos lo estás... Sí, obvio, es que en eso coincido con vos que es inusual que un impuesto quede al final aprobado por una sola Cámara. Y sí, igual. En eso no hay dudas. Ahora, donde se corta, insisto, donde se corta la lógica de lo que decís, es que hablas como si fueran leyes aparte, y en realidad son la misma ley. Está bien, pero lo general no implica lo particular. O sea, yo digamos, vos fuiste diputado, podés querer votar en general una ley y no un artículo, ¿se entiende? Porque te parece que ese artículo, entonces diga, la convivencia democracia democrática hace... El artículo 81, exacto, pero por eso el artículo 81 dice, si vos no querés que nada sea vuelva a la Cámara de Origen y te lo pueden insistir, desechalo totalmente. Y lo desecharon. Si lo aprobás, aunque hagas cualquier cosa en particular, va a volver a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen te va a poder insistir. A mí me parece que en el espíritu de qué hizo el Senado y qué hizo diputados, eso está absolutamente, porque viste que los jueces se pueden meter con el espíritu de lo que quisieron hacer. El espíritu es inmaterial y no lo vemos. Yo lo que te digo es lo que dice la letra de la Constitución. Bueno, unos pelotudos los senadores, y te tienen que tener a vos de asesor. Entonces no hubieran votado nada. Y dale que va. Bueno, Alejandro Cacase, no, pero lo describiste muy bien. Hay dos opciones. O los senadores fueron unos idiotas, o en realidad nos hicieron engañar a todos nosotros. No, mirá, nosotros que yo sé cuánto, y fueron más vivos que todos. En fin, es lo que hay. Alejandro Cacase, secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical, muchísimas gracias. Hasta las 15. Nancy Pasos.